Bienvenidos a el desarrollo del tema de enfermedades parasitarias, primera parte. Soy la doctora Blanca Margarita Cruz de Miranda. Las enfermedades parasitarias son de las enfermedades más frecuentes en los países en vías de desarrollo por diversos factores. Dentro de esos tenemos el estado socioeconómico bajo, el bajo nivel de educación, se da más que todo en zonas rurales, que no tienen buena disposición de excretas, no hay agua potable, ingieren agua contaminada con heces, generalmente de pozo. Y los niños son de los grupos vulnerables, igual que los adultos mayores. Los niños tienen la costumbre de jugar con tierra y esto favorece este tipo de parásitos. Vamos a definir qué es un parásito. Es todo ser vivo, animal o vegetal, que pasa una parte o la totalidad de su existencia, ya sea dentro o fuera de otro ser vivo que es más potente que él, a expensas del cual se nutre, causándole o no daños aparentes e inaparentes. Vamos a definir un concepto importante como es el huésped u hospedero intermediario y definitivo. El huésped intermediario es aquel organismo en el que el parásito desarrolla sus etapas inmaduras, ya sea larvarias o asexuadas, sin alcanzar la madurez sexual. El hospedero definitivo es el organismo que alberga al parásito en su forma adulta y es capaz de reproducirse, es decir, sus formas sexuadas. El parásito vive sobre o dentro, es decir, ectoparásito o endoparásito en el hospedero. Usualmente es un organismo, este hospedero, grande que le provee protección física y de nutrientes. Dentro de los parásitos tenemos el grupo de protozoarios, que forman un amplio conjunto de microorganismos. Están constituidos de una sola unidad estructural parecida a una célula. Están dotados de movilidad, membranas plasmáticas flexibles y complejas organelas intracitoplasmáticas. En este grupo tenemos las tricomonas vaginales, que es causa de, de muchas afecciones en la mujer, igual en el hombre. Es una, se transmite por el sexo entre la pareja, corresponde a una ITS. La entamoeba histolítica, que es otra de las infecciones frecuentes, la yardiasis, ocasionada por la Yardia lambia, los plasmodium, los tripanosomas, la leishmaniasis y el toxoplasma gondii, entre otros. La tricomoniasis es una ITS causada por un protozoo flagelado en forma de zanahoria, anaerobio, se transmite sexualmente. Solo existe la forma de trofozoito y se adhiere a las superficies mucosas del aparato genital, tanto masculino como femenino, lesionando, pero no es invasiva.
Posee una mitocondria modificada, hidrogenosoma, que da el carácter espumoso a la secreción. Esa enfermedad causa prurito y leucorrea. En el varón generalmente suele ser asintomático, pero si se presenta, la sintomatología puede dar causa de esta sintomatología por causa de uretritis y prostatitis. En la mujer, el cuello uterino puede ser afectado por un eritema moteado, edema del cervix, y en ocasiones se forman pequeñas vesículas o pápulas que da el aspecto de mucosa en fresa. Ya vamos a ver una imagen al respecto. Vemos acá el trofozoito y sus 4 flagelos, uno anterior y 3 posteriores. La tricomoniasis en la mujer puede dar el cuello en fresa. Ustedes pueden ver aquí el cervix, la mucosa edematosa y las pequeñas lesiones puntiformes hemorrágicas, papulosas o vesiculosas, que da la semejanza a las semillas de las fresas. La tricomoniasis, en la cual se presenta el trofozoito acompañado de un proceso inflamatorio a predominio del polimorfo nuclear. La secreción que se produce es blanco o amarillenta grisácea, espesa, fétida con olor a pescado. Además hay prurito, dolor a la micción, la disuria y dolor en las relaciones sexuales, dispareunia. Otra infección importante es la ameba histolítica. La causa de la enfermedad por amebiasis es un protozoo parásito de forma infecciosa que se transmite al humano por la ingesta de quistes de pared delgada tetranucleados. Al ingerirse, resisten a las secreciones gástricas y ya en la luz del colon se libera la forma móvil que es el trofozoito. Los cuadros generalmente son de disentería sanguinolenta con moco, hay cólicos, proceso febril y vemos que este parásito produce enzimas proteolíticas a nivel del colon y puede invadirlo. Generalmente las zonas afectadas son el ciego y el colon ascendente. Como vemos, la mayoría de población que se reporta amebiasis generalmente son asintomáticas y esta se debe por la entamoeba dispar, que es la ameba no patógena. Pero un 20% es causada por la entamoeba histolítica y esta es la ameba patógena. El periodo de incubación de esta amebiasis es de 2 a 4 semanas. El mecanismo de acción es diverso. Dentro de estas, la producción de proteínas de cisteína que se fusionan a la matriz extracelular de las células del hospedero, una lectina de superficie que se une a los hidratos de carbono y un amebaporo que es una proteína formadora de canales y con esto lisa la célula del hospedero. Esta es la forma ameboide
con un núcleo que tiene característicamente una cromatina periférica y un endosoma. El reservorio principal es el ser humano y entonces el cuadro es la disentería sanguinolenta, que se puede presentar con tenesmo, cólicos abdominales y proceso febril. Los quistes tetranucleados, al ser ingeridos y es la forma infecciosa, acuérdense de esto, se liberan a nivel del colon la forma móvil que son los trofocelitos. El epitelio colónico es dañado debido a las proteínas que generan lisis de la mucosa y además el amebaporo que favorece la destrucción. Este daño puede formar úlcera y una colitis, o sea, la mucosa está edematosa, eritematosa, y estas úlceras tienen una manera de presentarse característica que es en forma de matraz. Las regiones afectadas pueden ser ciego, colon ascendente, sigmoide, recto y apéndice. Invade las criptas de las glándulas, la lámina propia, pero las úlceras en su profundidad pueden ser detenidas por muscular y mucosa. Por eso es que dan esa semejanza. Vamos a ver una imagen donde se observa la fascilación de la mucosa, donde tiene un cuello estrecho y una base amplia. Esto se ve que puede ser una pequeña úlcera en la superficie, pero en el fondo es más amplio porque se va a los lados de la muscular y mucosa. Pero puede perforar todo el espesor de la mucosa y dar un cuadro de peritonitis, de abdomen agudo. El proceso inflamatorio que acompaña esta afección es una infiltración de polimorfonucleares y una necrosis de licuefacción. Acuérdense que esa necrosis, la célula inflamatoria predominante es el polimorfo nuclear. Estas ulceraciones pueden irse en todo el espesor de la pared colónica. Eso es en la parte aguda. En la parte crónica puede darse, además de estas lesiones que acompañan esta lesión, la formación de un pseudotumor, que es una masa constrictiva que se presenta poco frecuente y que engrosa la pared colónica debido al tejido de granulación difuso. Y si no es bien acucioso, la persona que hace el diagnóstico y que revisa a través de una colonoscopía la lesión y ve las otras lesiones de presencia del parásito como la úlcera amebianas, pueden mejorar con tratamiento médico. Hay que hacer diagnóstico diferencial con un cáncer, enfermedad de Crohn. Es necesario tener muy buen tino clínico. También puede dar una forma extraintestinal, como es la afectación de otros órganos. Dentro de estos puede ser los genitales, la piel, el riñón, el cerebro, que se van por diseminación hematógena y se pueden ir al tejido hepático y formar abscesos en ese tejido hepático
a través de los vasos portales. Estos abscesos generalmente son únicos, el tamaño alrededor de 10 centímetros puede presentarse. El material del absceso es oscuro, achocolatado, espeso, fétido, y la sobreinfección puede convertirlos en purulentos. Es necesario siempre hacer una buena historia clínica para hacer el diagnóstico y confirmarlo, porque puede ser tratado con un diagnóstico erróneo y se puede morir el paciente. Puede hacer un drenaje, hacer cavidad pleural o pericárdica, y eso es grave. Esta es la ameba con su cromatina periférica y su endosoma y esa forma ameboide. Este es el ciclo biológico donde se puede dar una colonización no invasiva, una enfermedad intestinal disentérica y una enfermedad extraintestinal como es la formación de absceso hepático amebiano. Aquí podemos observar que la forma infecciosa es el quiste tetranucleado de pared delgada que se ingiere a través de la boca. Y podemos ver que este quiste puede formar la forma móvil ya en el intestino y dar los trofozoitos. Recuerden que estos trofozoitos, como los quistes, los podemos encontrar en un examen de heces para hacer el diagnóstico. Y aquí tenemos los mecanismos citolíticos ya como resumidos de la amebiasis. Entonces, el daño del tejido puede ser de forma directa como indirecta, y la forma indirecta es por la liberación de citolicinas de las células inflamatorias, activación de las fosfolipasas, y la forma directa por el parásito que activa las fosfolipasas, forma los amebaporos y las proteasas para destruir la célula. Esta es la úlcera amebiana, que es en forma de matraz o de botón de camisa, pero es de esos botones que llevan ojal externo. Ahí se ve cómo se amplía en el fondo y en la superficie es estrecha. Ahí se ve la esfacelación de la mucosa colónica. La fase crónica, podemos ver el pseudotumor de la masa granulomatosa que engrosa la pared del colon, y podemos ver que puede obstruir completamente la luz del colon y da problema, y es necesario ir a permeabilizar esa región. En algunos casos, pero generalmente es médico el tratamiento. Y aquí también podemos ver las úlceras amebianas con la presencia del parásito cercano a la lesión del amebo. Otra parasitosis es la Giardia lambda. Este es un protozoo intestinal patógeno muy frecuente. La infección puede ser subclínica o asintomática
o producir sintomatología como un cuadro diarreico agudo o crónico. Esto va a depender de la defensa del hospedero y va a depender también de la infección, ¿verdad? Porque esta Giardia lambia generalmente en los niños puede dar retardo el crecimiento del niño y además puede dar esa forma crónica un síndrome de mala absorción que se acompaña de este atorrea. O no solamente se presenta diarrea, sino también estreñimiento. Entonces, esta infección puede ser aguda y crónica. La giardiasis en su presentación aguda se desarrolla tras un periodo de incubación de 1 a 14 días, con un promedio de 7 días. Suele durar de 1 a 3 semanas. Eh, la forma de presentación del parásito es por quistes infecciosos eh, en el ser humano que se contagia por vía fecal oral, y la forma móvil, ¿verdad? Que es el trofozoito, que se multiplica. Estos quistes dan el origen al trofozoito y estos se multiplican a nivel de la luz intestinal. Eh, Vemos que la giardia tiene dos núcleos y tiene forma de pera. Son parásitos flagelados y se localizan en el duodeno. Puede dar una duodenitis por la presencia del parásito. Eh, Se adhieren a las células de la mucosa del intestino, pero no las invade. Eh, Se libera también la cisteína, que es similar a una toxina y esto puede dar el cuadro diarreico. En la forma crónica, los síntomas pueden ser recurrentes, generalmente se dan en personas eh, inmunodeprimidas, como aquellas que están con un cáncer y que están recibiendo tratamientos antineoplásicos, en, en pacientes debilitados. Uh, y estos pacientes, por esa condición de salud, de que tienen bajas sus defensas, por ejemplo en pacientes con VIH también, o que están recibiendo trasplantes y que están recibiendo tratamiento por el trasplante, pueden presentar estas formas crónicas y pueden dar también el síndrome de mala absorción y debilitamiento. Acuérdense que en los niños, cuando se presenta esta enfermedad, que es bien frecuente, puede darles también atraso en su crecimiento y desarrollo. Porque recuerden de que esto los va a llevar a desnutrición, porque hay unas vitaminas liposolubles que se van a ver afectadas por esta síndrome de mala absorción, también de nutrientes. Entonces, aquí vemos el parásito en su forma quística y su forma móvil, que es la, las dos presentaciones características, y vemos cómo podemos infectarnos a través del agua contaminada con los quistes, y o alimentos, que acuérdense que
hay fruta o legumbres que pueden estar llenos de estos quistes, ¿verdad? Porque no se desinfectan bien, o porque no se lavan las manos también. Acuérdense que los niños muchas veces juegan la tierra y no se lavan y se pueden infectar con estos quistes. Aquí vemos cómo llegan al intestino y aquí se libera la forma móvil, ¿verdad? Y puede dar el síndrome de mala absorción. Aquí podemos ver eh, el trofozoite. Entonces, puede dar una duodenitis, también puede afectar la mucosa del yeyuno, debido a la presencia de trofozoitos adheridos a las vellosidades colónicas. Esto puede generar daño de las vellosidades, las puede acortar o las puede atrofiar. Eh, También se acompaña de edema de la mucosa con un infiltrado inflamatorio a nivel de la lámina propia. En las formas crónicas puede haber una hiperplasia folicular del intestino delgado asociada. Esas yardias se unen y lesionan la mucosa, el epitelio de la mucosa. Acuérdense que tiene una lecitina, un disco formado por tubulina citoplasmática y filamentos intermedios denominados yardinas. Esto favorece la adherencia a la mucosa del intestino, eh, y tiene también una proteína de superficie rica en cisteína que genera el cuadro de diarrea porque es parecida a una toxina. Microscópicamente podemos ver la atrofia de las vellosidades y en la lámina propia un infiltrado inflamatorio característico, eh, y los pacientes inmunodeprimidos, más que todo aquellos que tienen eh, deficiencias inmunoglobulínicas, se puede producir hipertrofia del tejido linfoide. Otro parásito importante y más en esos países que tienen condiciones que favorecen eh, lo del vector, que es el zancudo anófeles hembra, y que no se hacen fumigaciones periódicas para controlar eh, estas plagas de zancudos, que es el vector, que tiene que en el ciclo biológico tiene una función importante para transmitir la enfermedad, en este caso el plasmodio. El, es causado el paludismo por este plasmodio con sus principales variedades, que es el falciparum, el vivax, el malari y el oval. El plasmodium falciparum es el que presenta la forma grave de la enfermedad. Este protozoo es intracelular. Vemos que el zancudo, a través de la picadura al ser humano, transmite los esporozoitos. Estos esporozoitos se van a las células hepáticas, que donde encuentran los receptores de trombopondina y properdina, que favorecen la penetración de estas células hepáticas. Dentro
de las células hepáticas se multiplican y al destruir estas células se liberan los merozoitos. Son abundantes merozoitos en esta fase extraeritrocitaria y luego cuando son liberados en la sangre estos merozoitos se van a infectar los hematíes, los invaden y también los destruyen. Esta reproducción del merozoito y liberación para infectar otros eritrocitos se llama la fase eritrocitaria. Además, en esta fase eritrocitaria se producen los gametocitos, aparte de los merozoitos, porque aquí se producen menos merozoitos, son alrededor de 32, a diferencia de la fase extra eritrocitaria a nivel hepático, que producen miles de merozoitos. Entonces, vemos que los gametocitos favorecen el ciclo biológico al infectar a los zancudos para que siga transmitiendo la enfermedad del paludismo a otro ser humano. El Plasmodium falciparum puede infectar a todo tipo de eritrocitos viejos, nuevos. Acuérdense que el eritrocito dura 120 días. Los parásitos pueden ser más de un parásito dentro del eritrocito y se torna adherente, este eritrocito parasitado, que favorece los taponamientos de los vasos sanguíneos por esta adherencia. Y esto puede dar gravedad del cuadro. Este es el ciclo biológico donde el vector que, que transmite la enfermedad, que es el zancudo Anopheles hembra, al picar inyecta al ser humano los esporozoitos que posteriormente llegan a la célula hepática en el ciclo o la fase exoeritrocitaria y al infectar estas células hepáticas se forman los esquizontes. Estos esquizontes se rompen y destruyen la célula hepática y libera miles de merozoitos. Estos merozoitos en la sangre infectan eritrocitos y estos eritrocitos desarrollan la forma inmadura y madura del trofozoito. En la forma inmadura hacen una especie de anillo en este estadio y en la forma madura posteriormente forma el esquizonte. Este esquizonte, al igual que en el tejido hepático, va a romperse y al romperse libera los 32 merozoitos y también libera los gametocitos. Estos gametocitos, tanto masculinos como femeninos, ustedes pueden ver aquí la forma, ¿verdad?, de las especies de Plasmodium, son diferentes, ¿verdad? Unas son ovales, otras son redondas, otras son, la del falciparum, vean ustedes que
es bien diferente a la del Vivax o al Imalari. Y luego eh, estos gametocitos, si ese ser humano infectado es picado por, por el zancudo, ingiere estos gametocitos y luego se da este vector, ¿verdad? El desarrollo dentro de él, forma los macro y los microgametocitos. Estos eh, forman al final los oocistos, que posteriormente liberan estos oocistos al romperse los esporozoitos y al final estos esporozoitos al picar a otro ser humano le inyecta estos esporozoitos y se repite el ciclo biológico. El plasmodium, ya dijimos que es intracelular, produce el paludismo, pero el vivax, el ovale, el malaria, eh, el nolesi, estos plasmodium, eh, las anemias son menos graves y el cuadro clínico es más leve. El vivax y el malaria produce un cuadro leve, que es raro que se rompa el vaso y que produzca complicaciones como el síndrome nefrótico. No así en el falciparum, que da lugar a elevadas parasitemias, anemia grave, síntomas cerebrales, puede afectar riñón, pulmón, puede dar insuficiencia renal, edema pulmonar, shock y muerte. También acuérdense que como el hígado está parasitado, puede formar una hepatomegalia, igual que el vaso puede dar una esplenomegalia que puede llegar, no solamente se agranda, sino que puede llegar hasta un peso de 1000 gramos, un vaso congestivo de color negruzco y el que histológicamente vamos a ver macrófagos cargados de parásitos, pigmento malárico, hermosoína que da lo puro y va a estar hiperactivo el sistema mononuclear. También se pueden ver afectados en esta forma grave la médula ósea, ganglios linfáticos, etc. El paludismo maligno cerebral se da por la adherencia de, de los eritrocitos parasitados hacia el endotelio de los pequeños vasos sanguíneos y el cerebro es uno de los afectados, puede dar un taponamiento, una obstrucción eh, y eso da reacciones inflamatorias focales que se conocen como granulomas del paludismo o de DORC y esto puede dar el paludismo cerebral maligno. También recuerden que puede afectar el corazón con lesiones hipóxicas, focales, los pulmones y que pueden llegar a edema pulmonar, shock o finalmente un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Recuerden ustedes que estas parasitemias dan cuadros febriles en el paludismo, que son los procesos febriles son característicos, que pueden ser terciarios, cuaternarios y que se van acompañados después al inicio de escalofrío y acuérdense que
puede tener también, eso depende de, de las parasitemias, ¿verdad? Del plasmón. Luego tenemos esta otra enfermedad que es la enfermedad de Chagas. Este, este insecto es el vector, que es la chinche besucona o chinche besadora. Eh, Generalmente en las zonas rurales que viven en chozas o que tienen paredes de adobe, estas grietas de las paredes, eh, ahí vive este vector y esto favorece que en las noches vaya a- a picar al- al ser humano y al picarlo da prurito, y esto al rascarse la persona, este, favorece la entrada de las heces porque el parásito, aparte de comer, defeca y esto puede ser la puerta de entrada de la parasitemia. Eh, Generalmente esa picada puede ser en las extremidades y van a producir en la piel una puerta de entrada que se denomina chagoma. Este chagoma es importante que seamos acuciosos, ¿verdad? De historiar bien al paciente. Eh, Vemos que el Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, es un protozoo cinetoplástido intracelular que produce la tripanosomiasis americana. Se transmite de persona a persona a través de estas chinches y los parásitos infectantes se liberan a través de las heces de este vector. Eh, Penetran al huésped a través de la piel o mucosa lesionada y el punto de entrada produce un nódulo transitorio denominado chagoma. Puede presentarse de forma aguda y crónica y también se puede dar el Chagas congénito. En la forma aguda puede verse también eh, varias sintomatologías, tanto como en la crónica. Puede ser causa esta enfermedad de insuficiencia cardíaca. Aquí vemos que la enfermedad de Chagas es un protozoario intracelular y el vector es un triatómino que es la chinche besadora. Picadura más defecación eh, libera la forma infectante que es el tripomastigoto metacíclico, que es infectante al ser humano. Luego, ya dentro del hospedero, ese tripomastigoto metacíclico se transforma en amastigoto, que invade los histocitos, células musculares y encéfalo. La transformación a tripomastigotos intracelularmente eh, hace que se liberen luego al torrente sanguíneo y vemos que el parásito tiene en su superficie el factor de aceleración de consumo DAF que sobrevive a través de la acción que tiene en proteínas reguladoras del complemento.
Para sobrevivir dentro de la célula del hospedero necesita el incremento del calcio intracitoplasmático para permitir la fusión del fagosoma con el lisosoma y que se desarrollen los amastigotes. Aquí vemos el ciclo biológico del trypanosoma. Aquí vemos que el triatómine infectado libera los tripomastigotos metacíclicos que ya en los tejidos se forman los amastigotes y se multiplican por fisión binaria dentro de las células o tejidos, y estos amastigotes se transforman en tripomastigotes posteriormente. Estos tripomastigotes liberados infectan nuevamente al vector. Este vector, que es la chinche o triatómine, la chinche besadora, se infecta con estos tripomastigotes. Vemos que hay otros mamíferos que pueden ser reservorios de este tripanosoma, como son los perros, los mapaches y las ratas. Y entonces aquí se repite el ciclo, ¿verdad? Con la ingesta de estos tripomastigotes a epimastigote, y luego se forman los tripomastigotes metacíclicos hasta que luego el vector va a picar al hospedero y va a transmitir los tripomastigotes metacíclicos para infectarlo. Entonces, esta enfermedad puede ser de presentación aguda, crónica, o puede darse en madres que tienen la infección activa hacia los hijos, una enfermedad congénita. La enfermedad de Chagas agudo puede presentar también si el triatómine pica en el párpado, este es un tejido laxo, bien vascularizado. Acuérdense que la cara, un medio golpe y se inflama rápido. Puede dar el signo de romaña, que es característico. Entonces se ve edema bipalpebral eritematoso, ¿verdad? Que nos está indicando la enfermedad aguda del Chagas. Luego la parasitemia se presenta de 2 a 3 semanas con fiebre, edema, linfadenopatía, esplenomegalia, afectación cardíaca que puede llegar a miocarditis, puede dar en sintomatología taquicardia, arritmia, puede dar también un cuadro de insuficiencia cardíaca, al igual que en la forma crónica, o un cuadro de encefalitis. En la forma crónica, que se da en un bajo porcentaje, un 20% de los pacientes infectados después de la aguda, y eso se puede presentar una década o 2 décadas después de la infección aguda, y se afecta el corazón, el esófago, el plexo mientérico, que da megaesófago y megacolon, y también el corazón se agranda, las 4 cámaras se dilatan, y es necesario después, si no se da un tratamiento temprano, puede llegar a necesitar trasplante el paciente. En la enfermedad de
Chagas congénito, eh, la mayoría de recién nacidos que cuya madre tenía la infección activa, eh, son asintomáticos, pero podemos ver que esta transmisión se produce de madre a hijo durante el embarazo. Se estima que del 1 al 5% eh, de los hijos de madres infectadas nacen con la infección. Es un bajo porcentaje, la mayoría son asintomáticos. Y aquí vemos la fase aguda y vemos la fase crónica del Chagas. Eh, en la fase aguda, como ya dijimos, puede afectarse el corazón, hay lesiones difusas, acúmulos de parásitos que producen edema, tumefacción de la fibra miocárdica, hasta que las destruye, y hay un infiltrado inflamatorio intersticial agudo. En la fase crónica produce la dilatación de las cuatro cámaras cardíacas, puede haber presencia de trombos murales, infiltrado inflamatorio intersticial y perivascular, con presencia de linfocitos, células plasmáticas y monocitos. Puede haber focos aislados de necrosis y fibrosis intersticial. La lesión de la inervación del esófago y el colon puede dar megacolon y megaesófago. Y estas lesiones de la inervación y miocárdicas se debe a anticuerpos y a las células linfocíticas T que actúan dando una reacción cruzada con estas células miocárdicas y nerviosas, lesionando también lo que es el plexo mientérico, que da la dilatación del esófago y el colon. Ese es el signo de Romaña en un adolescente, y en un lactantito ustedes pueden ver el edema bipalpebral y el eritema por el tejido laxo y vascularizado. Generalmente esa enfermedad afecta más que todo a los niños y, y a los adolescentes. Y ya posteriormente, si se da la fase crónica, vamos a tener las complicaciones cardíacas del colon y el esófago. Hay otra enfermedad importante como es la toxoplasmosis. El Toxoplasma gondii es un protozoario coccidoideo que en personas inmunocompetentes puede dar una infección subclínica o una leve febrícula. Este toxoplasma puede parasitar más de 200 especies de mamíferos, no solamente al hombre o al gato. Recuerden ustedes que el hospedero definitivo es el gato, ya que dentro del intestino se dan las formas maduras, sexuadas. La, la toxoplasmosis es causada por Toxoplasma gondii. Eh, en, en las personas inmunocompetentes dijimos que lo único que se puede presentar, si es que se presenta, puede ser una linfadenopatía leve o una leve febrícula. Pero en personas inmunodeprimidas es diferente.
Esta infección se adquiere al ingerir quistes procedentes de heces de gato infectada. Estos, estos quistes pueden infectar al hombre o a otros animales como el cerdo, eh, las ovejas y el hombre puede ser infectado por estos quistes procedentes de las heces de gato o puede ser por la ingesta de carnes crudas, ya sea de cerdo o de cordero. Entonces puede ser por dos vías, incluso inhalada también, porque al defecar un gato parasitado con este toxoplasma, acuérdense que esta es una enfermedad cosmopolita que la gran mayoría de población está infectada. Eh, estos, estos quistes procedentes de las heces del parásito necesitan estar en la tierra, ¿verdad? Y recibir sol para poder ser infectante. Y el viento puede este, llevarlas hacia los ríos y, y puede contaminar el agua. Entonces el humano también puede adquirir estos quistes a través de alimentos contaminados o del agua contaminada con estos quistes. Eh, puede infectar este toxoplasma ya en su forma móvil, cualquier tipo de célula del hospedero, y estos parásitos tienen la característica de unirse a la laminina de la matriz extracelular de su superficie y se unen a los receptores de laminina las células del hospedero. Esa es la forma móvil, ¿verdad? Que puede irse a través de la sangre e infecta cualquier célula, cualquier tejido dentro del hospedero, que son los taquizoitos. Aquí podemos ver un esquema de la morfología de este taquizoito. Tiene un núcleo, un anillo polar, las brácteas, retículo endoplásmico, mitocondria. Esto le permite que sea que pueda movilizarse a cualquier tejido del hospedero. Puede infectar cualquier célula. Generalmente puede ser el ojo, producir una corioretinitis. Y aquí podemos ver cómo los cistos eh, pueden ser inhalados o pueden ser ingeridos a través de los alimentos contaminados. El hombre es el hospedero intermediario. Aquí se van a dar, eh, se puede infectar por oocistos o por comer carnes crudas de cerdo o cordero que están infectados, eh, y esto favorece las dos vías de infección. Eh, el gato puede seguir el ciclo biológico infectándose con quistes de bradizoitos, eh, o
comiendo animales parasitados. La reproducción sexual en el epitelio intestinal del gato produce quistes infectantes para el hombre y otros animales que contienen esporozoitos, estos quistes. La ingesta de los ooquistes en el humano hace que se vuelva un hospedero intermediario, porque dentro de él se forman los taquizoitos, que es la forma larvaria o inmadura, y estos taquizoitos son liberados en el intestino una vez se ingiere. Nuevamente estos taquizoitos se van vía linfática o sanguínea a otro tipo de célula del hospedero infectado, y la inmunidad celular que se activa y los macrófagos activados favorecen que se produzca la defensa del ser humano, ¿verdad? Pero a la vez estos taquizoitos luego en los tejidos al invadirlos forman pseudoquistes que contienen bradizoitos, y estos pseudoquistes con bradizoitos es lo que va a continuar con el ciclo biológico después. Puede el gato comer ratas con pseudoquistes y que contienen bradizoitos, o alimentos contaminados con quistes, y por esas dos vías se puede infectar. Vemos acá el ciclo de vida del Toxoplasma gondii, y aquí podemos ver cómo se va a desarrollar dentro del hospedero definitivo o huésped definitivo, y cómo se va a desarrollar en el hospedero intermediario o huésped intermediario. Aquí podemos ver cómo en el huésped definitivo los trofozoitos, cuando el gato ingiere los quistes tisulares llenos de bradizoitos dentro del gato, dentro de la célula intestinal del gato específicamente, se van a formar las esquizogonias, que luego forman los esquizontes, y esto desarrolla los micro y los macrogametos, esta gametogonia o gamogonia, las dos maneras se pueden llamar. Y luego estos macro y microgametos forman los ooquistes. Se pueden eliminar, imagínense la producción que se puede tener de estos ooquistes cuando son liberados en las heces del gato, pueden ser más de 10 millones en un día. Y para que sean eliminados en las heces estos micro y macrogametos, deben pasar en el intestino, en estas células intestinales, de 7 a 20 días. Luego se liberan los ooquistes, millones de ooquistes, y ya en el ambiente, que tienen que estar en la tierra para que se desarrolle el parásito, se desarrolle la esporogonia. De 1 a 5 días tienen que permanecer en la tierra, tiene que darle los rayos solares.
cada esporoquiste produce 2 esporozoitos. Si son 2 esporoquistes, son 4 esporozoitos. Entonces estas esporogonias forman los ooquistes esporulados, ya con esporozoitos. Después van a través de los alimentos, van a infectar al gato, y en el intestino del gato se produce ya el ciclo biológico, ¿verdad? Se produce el desarrollo de estas células sexuadas y entonces se repite el ciclo. Luego vemos que en el suelo puede pasar hasta 18 meses, aproximadamente año y medio. Y estos quistes o quistes esporulados pueden infectar no solo al gato, sino que también al ser humano, que es el hospedero intermediario. Y entonces el ser humano puede ser infectado por la ingestión de los quistes esporulados que ya pasaron de 1 a 5 días en la tierra, y que proviene de las heces de un gato infectado, o el viento puede favorecer su inhalación, y entonces el humano puede inhalarlo y luego tragarlo, y ahí se produce el ciclo biológico. O puede beber agua contaminada. Y la otra forma, esta forma de ooquiste, por un lado, infecta al humano y va a producir la diseminación a través de la sangre. Y acuérdense que puede infectar la forma móvil cualquier célula: cerebro, corazón, pulmón, ojo, placenta. Por eso es que puede dar la toxoplasmosis congénita, el músculo estriado, y puede luego formar un quiste tisular dentro de estos tejidos llenos de bradizoitos, y aquí pueden estar en forma quística de una manera latente, con una multiplicación lenta en el ser humano. Y si se inmunodeprime porque adquiere VIH-Sida o se vuelve diabético, se inmunodeprime, sus defensas se bajan, puede reactivar la infección, ¿verdad? A través de estos quistes tisulares de bradizoitos dentro del humano. Luego, estos quistes tisulares, como ustedes ven, se pueden luego romper. Y entonces ahí se repite el ciclo biológico nuevamente de el hospedero definitivo. Entonces, este hospedero definitivo, esta ruptura de estos quistes que contienen bradizoitos, que es la forma quística dentro de los tejidos, pueden infectar al gato cuando el gato ingiere animales infectados con este toxoplasma, como las ratas. El cuadro clínico, ya dijimos que puede ser un proceso febril agudo, una linfadenitis toxoplásmica que conlleva el incremento de los folículos, hay una hiperplasia folicular, proliferación de célula B y acúmulos de histocitos epitelioides, pero que no forman granuloma.
Eh, en la toxoplasmosis crónica afecta a múltiples tejidos. Dentro de esto puede ser el músculo estriado, el encéfalo, la retina. Acuérdense ustedes que el ojo puede tener lesiones toxoplásmicas. Cuando se ve el fondo de ojo podemos observar unas lesiones oscuras y podemos ver también la corioretinitis eh, y exudados algodonosos que acompañan estas lesiones oscuras de cicatrices antiguas, por una toxoplasmosis crónica. En la toxoplasmosis congénita vamos a encontrar una toxoplasmosis neonatal que forman nódulos de microglia que contienen taquizoitos, y estos nódulos pueden ubicarse a nivel periventricular, pueden producir obstrucción de la circulación del, del líquido cefalorraquídeo, producir hidrocefalia. Acuérdense que también puede haber necrosis del tejido, trombosis e inflamación intensa. Además de la corteza cerebral, podemos ver afectación del hígado, del tejido cardíaco, pulmonar y glándulas suprarrenales. La corioretinitis por toxoplasma, hay destrucción de la retina por los taquizoitos con una reacción granulomatosa del tejido vascular, o también puede afectar la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Aquí vemos una gráfica donde podemos observar cómo en el embarazo de una madre infectada con infección de toxoplasma, que está afectada por esta infección, podemos ver que la severidad de esta infección fetal es mayor en un 25% de los embriones en el primer trimestre del embarazo o del producto. Es mayor la severidad, en un 75% de estos 25% afectados es mayor. Pero a medida evoluciona el embarazo en el segundo y en el tercer trimestre, la severidad es menor. En el tercero prácticamente de cero al finalizar el tercer trimestre. Pero la severidad disminuye, como ustedes pueden ver en la gráfica. Entonces, en el primer trimestre es menos el porcentaje del producto que se ve afectado. Aquí podemos tener mortinatos, abortos, o sea, no logran hacer el producto. Pero si logra desarrollarse, vemos que a medida va progresando el embarazo, se ve menos la severidad, ¿verdad? Entonces podemos observar acá que si nace con toxoplasmosis congénita, si logra nacer, ¿verdad? Porque eso va a depender del trimestre del embarazo, puede presentar lesiones, ¿verdad? Como la tetra de Desain, o 4C,
que es niños con hidrocefalia, son niños cabezones, con cuadros convulsivos, epilépticos, calcificaciones intracerebrales que son características, corioretinitis, aquí microftalmo, puede haber un retraso psicomotor, eh, a nivel cerebral. Estas son las consecuencias que podemos tener. Las calcificaciones intracranianas, las convulsiones, eh, puede haber atrofia óptica, eh, puede haber malformaciones del globo ocular como microftalmia o ceguera, pueden nacer ciegos. Y aquí vemos el fondo de ojo con una cicatriz de toxoplasma oscura y que vemos además exudados algodonosos alrededor. Entonces, recordando que los taquizoitos, que es la forma móvil, atraviesan la placenta en la toxoplasmosis congénita y pueden destruir cualquier tejido del producto, eh, del corazón, el cerebro, el pulmón, y por eso puede ser causa de abortos o de mortinatos. La infección congénita es la principal causa de corioretinitis con ceguera, si es que logran hacer. Eh, Generalmente la infección por toxoplasmosis infecta a mujeres, eh, y las lesiones son más frecuentes en ellas que en hombres. Eh, en la forma aguda, los ganglios linfáticos que mayormente se ven afectados son los cervicales posteriores. Vemos que algunos quistes de Toxoplasma gondii están llenos de bradizoitos en los tejidos y pueden permanecer latentes durante años, tanto en cualquier tejido, ¿verdad? En células musculares, viscerales, y que, por ejemplo, al presentar eh, enfermedades debilitantes como VIH-Sida, estas lesiones pueden reactivarse, o sea, volverse recurrentes estas infecciones y dar cuadros de encefalitis en estos pacientes. Bueno, hoy vamos a ver otro tipo de parasitosis, como son los helmintos. Estos pueden ser tres grupos: helmintos o gusanos. Pueden ser los nematodos, que son los gusanos redondos, los cestos o los tremátodos, que son los gusanos planos. Eh, Son microorganismos multicelulares que tienen ciclos vitales complejos, muy diferenciados, estos helmintos. Y dentro de los nematodos, que son los gusanos redondos, tienen un tegumento colágeno y una estructura no segmentada, no así los céstodos, que son con estructuras segmentadas, o platelmintos se llaman también, y los tremátodos o duelas, que son los gusanos planos. Dentro de los tremátodos tenemos la esquistosomiasis, la fascioliasis, la opistorquiasis, la duela hepática, la pulmonar, eh, tenemos también la clonorquiasis como ejemplos. Los nemátodos, que son los gusanos redondos, como ejemplo tenemos las Ascaris lumbricoides,
la trichuriasis, que es por la Trichuris trichiura, los ancilostomas, eh, tenemos también los estrongiloides, las filarias y las triquinelas como ejemplo. Los nemátodos, eh, en este caso los gusanos redondos, un ejemplo de estos son las ascarias lumbricoides. Son gusanos que se adquieren por vía este, fecal oral. Acuérdense que los ciclos biológicos de estos parásitos tienen que pasar en el suelo, ¿verdad? Y que tiene que tener ese suelo ciertas condiciones para que puedan este, desarrollarse los huevos y puedan parasitar al humano. Generalmente al ingerir estos huevos se van a localizar al intestino delgado, en el cual pueden producir cuadros obstructivos de masas de gusano, o pueden derivar de aquí, de las asas intestinales, a conductos. Eh, esta migración a estos conductos, ya sea biliares, a través de las vías biliares, a la vesícula, al páncreas, al conducto pancreático principal, eh, y pueden producir cuadros de pancreatitis, procesos obstructivos de estos conductos. Eh, puede ser por cuando hay una infestación masiva, o porque no le gusta al parásito, ya sea porque se dé un tratamiento antiparasitario y que el parásito migre hacia otras eh, zonas extraintestinales para lograr sobrevivir, y entonces aquí puede darse estos procesos obstructivos de la presencia del parásito. Los ovillos o masas de gusano también. Entonces, el periodo de incubación de la ascariasis, eh, entre el tiempo de ingestión de los huevos hacia la aparición de la forma adulta del gusano en el intestino, es de 6 a 8 semanas. Acuérdense que hay una migración de larvas, media bien se ingieren los huevos, hacia el pulmón. Eso puede dar una neumonitis o una neumonía, y producen el síndrome de Loeffler, en la que hay característicamente la presencia de eosinófilos en el proceso inflamatorio por la presencia de estas larvas, que son las formas inmaduras del parásito, y se acumulan en el tejido pulmonar estas larvas. Y esta eosinofilia manifiesta es por la presencia del parásito, y esta puede ocurrir de 1 a 14 días después de la ingesta. La ingesta de los huevos del parásito eh, puede dar una invasión larvaria al sistema porta, que puede afectar el tejido hepático, el tejido cardíaco y el pulmón, y dar este cuadro de neumonía que cursa con infiltrado inflamatorio de eosinófilos y fibrina a nivel de los espacios alveolares característica. Luego, esta forma larvaria sube a la tráquea, y de aquí
se deglute hacia la faringe, donde estas larvas llegan nuevamente al intestino y ya en el intestino delgado se forma el parásito adulto. Este parásito adulto copula, ¿verdad? Porque hay hembras y machos. Recuerden que siempre las hembras son más grandes y hay liberación eh, de la hembra de sus huevecillos. Esa es la ascaria. Pueden ser rosadas, puede ser blanquecina eh, y puede formar ovillos. La ascariasis o la ascaridiasis, de las dos maneras se llama, es ocasionada por estas ascaris lumbricoides. Puede ser el curso clínico asintomático o puede dar sintomatología como un dolor abdominal difuso, un cuadro obstructivo de apendicitis por la presencia del parásito, por la migración extraintestinal del parásito. Puede dar un cuadro de pancreatitis, de colangitis, o también puede dar un cuadro de neumonía por la presencia de sus larvas. Aquí tenemos un ovillo de Ascaris lumbricoides, puede dar los cuadros obstructivos. Recuerden que estos parásitos pueden derivar a cualquier conducto, pueden salir a través de los conductos nasales, de la boca, puede irse a través de la trompa de Eustaquio y salir por los oídos, etc. No solamente por el ano. Generalmente resisten al peristaltismo intestinal y si mueren pueden ser evacuados o también pueden salir con vida. También otro nematodo es el Trichuris trichura. Generalmente esta parasitosis se da en niños pequeños, se adquiere por vía fecal oral, habitan en el colon. Clínicamente puede darse un cuadro diarreico sanguinolento, con moco, que por esas deposiciones con tenemo puede acompañarse al final de prolaxo rectal, debido a que este parásito a través de ese pelo que tiene eh, se une al epitelio de la mucosa del colon y eso es lo que da el problema de prolaxo rectal. No son invasivos y rara vez causan enfermedad grave. Los huevos no embrionados se eliminan en las heces del hospedero infectado. Estos huevos tienen que desarrollarse en el suelo para poder ser ingeridos y parasitar al humano. Entonces, estos huevos desarrollan dos etapas de célula, una etapa de segmentación avanzada y luego se embrionan para ser infectantes al humano. Es necesario que pasen este desarrollo en el suelo. Los huevos pueden volverse infecciosos en el suelo en un periodo de 15 a 30 días. Recuerden que tienen que tener una temperatura adecuada para que sobreviva el parásito. Tiene que haber humedad para que se embrione, ¿verdad?, este huevo. Después de la ingestión de los huevos embrionados, que se llevan
por jugar tierra, más que todo los niños para que juegan tierra. Este, Acuérdense que el suelo se contamina por las heces, ¿verdad? Entonces, pero es necesario que el huevo pase, se vuelvan infecciosos en la tierra de 15 a 30 días. Entonces, los niños generalmente no se lavan las manos, y más si no tienen agua. Entonces, y si se comen la uña y allí debajo de las uñas llevan la tierra, este, son más propensos a sufrir estas infecciones. También si no lavan los alimentos y van contaminados con tierra y están parasitados con estos huevos embrionados, eh, se van a infectar con este parásito de la trichuriasis. Recuerden que a través de las heces se eliminan los huevos no embrionados y tienen que embrionarse en el suelo. Al ser ingeridos estos huevos embrionados por ingerir alimentos contaminados con tierra, los huevos eclosionan en el intestino delgado y liberan larvas que maduran y se localizan de forma adulta en el colon. Entonces aquí tenemos el ciclo biológico donde podemos ver ya los huevos embrionados del, de- del Trichuris trichura. Tiene esta morfología de barril con dos polos. Al ser ingeridos por los alimentos contaminados, estos huevos embrionados pueden producir las larvas a nivel intestinal, y aquí podemos ver ya las larvas adultas, tanto la hembra como el macho, y luego se forman al copular, tanto la hembra como el macho. Las hembras liberan los huevecillos no embrionados al suelo para que posteriormente sufran los estadios hasta embrionarse y producir el ciclo biológico del parásito de infección. Los gusanos adultos miden aproximadamente 4 centímetros de largo, generalmente en el ciego y el colon ascendente. Están fijos porque tienen sus porciones anteriores que hacen una especie de látigo en el epitelio de la mucosa, y esto hace que se adhieran de forma adecuada, y lo que puede generar por el tenesmo el prolaxo rectal. Las hembras comienzan a depositar sus huevecillos no embrionados de 60 a 70 días después de la infección, de la ingesta del huevo embrionado. Las hembras en el ciego pueden liberar entre 3.000 y 20.000 huevos por día, una gran cantidad. Aquí podemos ver tanto el huevo en forma de barril con sus dos polos y la hembra y el macho del parásito adulto de la trichuliasis. Luego vemos otra parasitosis que son los oxiuros, que son los enterobios vermiculares. También es a través fecal oral y habitan en la región fecal. No invaden los tejidos del hospedero, rara vez causan enfermedad grave, pero sí en las guarderías puede haber una infestación de todos los niños.
Los parásitos adultos viven en el intestino y migran estos parásitos, la hembra más que todo, al ano, en la región perianal, y ahí depositan los huevecillos por las noches. Clínicamente el niño va a presentar prurito anal y al rascarse puede lleva a hacerse una autoinoculación si no hay una buena higiene. También se puede inhalar estos huevecillos, porque acuérdense que al estar todo parasitado, las sábanas, cambiar las sábanas de las camas, pueden también inhalarse estos huevecillos parasitados. Aquí está eh, los huevos y el parásito. Y para finalizar, tenemos los cestos o platelmintos que pertenecen a los gusanos intestinales, que tienen una cabeza, un cuello y un cuerpo. Este cuerpo está segmentado y tienen, están recubiertos también por tegumento absortivo. Tenemos como ejemplo las tenias del cerdo y de la vaca, la tenia solum y la tenia saginata. La teniasis es una infección intestinal que se da por la presencia de tenia adulta dentro del intestino, en este caso de tenia solum. El periodo de incubación después de, de la infección es de 8 a 12 semanas. Y generalmente estas teniasis se dan por comer eh, huevos, se dan perdón, por comer carne con quistes. Entonces el cerdo comúnmente, los quistes de, de la carne infectada del cerdo se conoce como sarna comúnmente. Y entonces al comer esta carne de cerdo infectada con quistes, le puede dar una teniasis al ser humano. Desarrolla aquí dentro del intestino una tenia adulta. Caso contrario, si ingiere los huevecillos que están en los proglótides, eso le puede dar una cisticercosis, que es una afectación de los tejidos, principalmente del tejido cerebral. Entonces vemos que el cuadro clínico puede expulsar estas tenias adultas proglótides, que son segmentos blancos y que se expulsan a través de las heces. Puede cursar con leve dolor abdominal, náusea, diarrea o estreñimiento. Puede haber una leve anemia también. La tenia solium son gusanos que pueden tener varios centímetros dentro del intestino. Se unen a la pared intestinal a través de su cabeza o su escólex, que tienen ganchos y ventosas para unirse a la mucosa intestinal. Y estos segmentos de proglótides son liberados a través de las heces. Los proglótides están llenos de huevos, de miles de huevos. Esos proglótides, al ser consumidos porque se contaminan los alimentos, por ejemplo el berro, que aquí en el país que lo cultivan ahí por las orillas del Acelguate, pueden ir contaminados con huevecillos de tenia, y esas ensaladas frescas, si no lavan bien y desinfectan bien estos berros o el rábano, pueden dar cisticercosis.
al ingerir los huevos de las larvas, ¿verdad? Estos huevos llevan las larvas y en el intestino penetran la pared intestinal y luego se diseminan por vía hematógena a, a todos los tejidos, ¿verdad? Principalmente al tejido cerebral y se enquista, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central, dando la cisticercosis cerebral. Las localizaciones más frecuentes de los quistes pueden ser el cerebro, con cuadros convulsivos en la persona, puede dar un cuadro de hipertensión intracraniana, eh, puede afectar también tejido cardíaco, piel, músculo. La cisticercosis ocurre cuando una persona ingiere huevos de Taenia solium que han sido eliminados en las heces en un portador humano que tenía tenia adulta. Entonces vemos que el cuadro clínico de la cisticercosis puede ser cefalea intensa, trastornos visuales, convulsiones, hipertensión intracránea. Eh, entonces puede haber autoinoculación por la ingesta de proglótidos. Luego en el intestino la forma larvaria puede penetrar la pared intestinal y diseminarse por vía hematógena a todos los tejidos, incluyendo cerebro o corazón, músculo, piel. Afecta la materia gris, materia blanca y puede obstruir los acueductos y dar un cuadro de hipertensión intracraniana. Entre estos el acueducto de Silvio o los forámenes interventriculares. Entonces, dentro de los tejidos o quistes blanquecinos translúcidos miden alrededor de 1.5 centímetros y en su interior se va a ver el parásito enquistado y que tiene su escólex invaginado puntiforme en un líquido, inmerso en un líquido. Como el parásito para sobrevivir en estos quistes libera sustancias como la tenioestatina y las prostaglandinas inmunomoduladores como la paramiosina para sobrevivir. No hay reacción inflamatoria inicial y si se presenta es leve, logra sobrevivir, pero después muere y ya estas, eh, estas larvas muertas dentro de los quistes provocan fibrosis y calcificación y esta fibrosis y calcificación se debe a la inflamación. Entonces ya esto es lo que produce el daño del tejido y entonces esto puede dar los cuadros convulsivos crónicos. Y aquí podemos ver las múltiples lesiones blanquecinas que se deben a las calcificaciones y fibrosis por la presencia del parásito muerto y los quistes. Aquí está prácticamente toda la corteza afectada. Bueno, y al final podemos ver acá el parásito de la teniasis adulto que se da por comer eh, carnes con quistes. Esto es lo que genera la tenia adulta en el intestino, o sea, cerdo con sarna, que tiene quistes en los tejidos. Ah, bueno, hasta aquí llegamos y muchas gracias por su atención.